Bien, muy buenas noches para todos y todas. Vamos a dar inicio a esta sesión agradeciéndole a Dios la vida, la salud que les está concediendo a todos ustedes y también lamentando los fallecimientos, especialmente en varias de las jurisdicciones eclesiásticas en Colombia y en los países del mundo, especialmente en Latinoamérica, de donde están participando también para este diplomado. Esta noche vamos a tener el encuentro, creo que con nuestra especialista de investigación, Emilce Janet Ramos, y nos van a seguir motivando en esas herramientas que ya venimos con los análisis de realidad, que ya tanto William Ferney Gallo como Mario Pineda, también Wilmar Roldán y toda Nidia nos han estado también nutriendo y también les va quedando a ustedes como herramientas de análisis de la realidad. Hoy creo que hay otras herramientas que Emil Sellanet nos va a compartir más adelante. Quisiéramos iniciar con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La liturgia de la palabra de esta semana venimos leyendo en la segunda semana del tiempo ordinario la carta a los hebreos, una carta que, como ustedes estarán degustando, es una carta muy sacerdotal, es una carta donde muestra a nuestro Señor Jesucristo como sumo y eterno sacerdote y de alguna manera pues nos viene diciendo a nosotros que somos desde el bautismo consagrados como sacerdotes, como profetas, como reyes. Y hoy particularmente esta carta nos habla precisamente de Melquisedec, el rey de Salem, que es un rey de justicia, que es un rey de paz, que es un rey que a través de sus acciones va instaurando con su sacerdocio y con su regalidad el reino de Dios. Pues también nosotros, a la manera de Jesucristo, desde el bautismo hemos sido consagrados sacerdotes, profetas y reyes para hacer lo que viene contándonos el evangelista Marcos, esas manos del Señor que van incidiendo en las leyes, en las normas, pero que va poniendo la dignidad del ser humano por encima de esas leyes y de esas normas. Es decir, las leyes y las normas están al servicio de la dignidad del ser humano. Y qué bonito porque en este diplomado de fe y política, ustedes son esas manos, esas normas, esos talentos, esa gracia de Dios con ese sacerdocio, con esa regalidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en En el el principio, principio, ahora ahora y y siempre, siempre, por los por los siglos de siglos los de los siglos. siglos. Amén. Amén. Éxitos y buenas noches. Padre, muchas gracias. Bueno, damos una cordial bienvenida. En esta noche nos acompaña Emilsen Ramos Colmenares. Emilsen es socióloga y magíster en estudios políticos de la Universidad Nacional de Colombia, con conocimiento en temas de conflicto armado, paz y reconciliación. Cuenta con experiencia en gestión de conocimiento y gestión territorial para la implementación de políticas públicas y formulación de recomendaciones, así como para el desarrollo de capacidades en actos sociales e institucionales de nivel local y regional. Ha trabajado con sectores vulnerables, principalmente en zonas rurales, en la construcción y ejecución de proyectos comunitarios con enfoque diferencial relacionados con la consecución de recursos y la reivindicación de derechos. Ha adelantado procesos de sistematización de experiencias de diversos programas con actores sociales e institucionales a través de estrategias de investigación, acción participativa, con el fin de potencializar espacios de diálogo, de saberes y reflexión crítica de las realidades territoriales. Durante su trayectoria profesional ha logrado adquirir conocimientos prácticos en el diseño e implementación de metodologías de investigación cualitativa y cuantitativa, y su interés académico ha estado enfocado en el estudio y análisis de discursos y prácticas de ciudadanía, particularmente de población excombatiente de grupos armados ilegales y víctimas del conflicto armado.
Damos una bienvenida muy especial a Emilsen. Gracias por acompañarnos en esta noche. Y bueno, qué rico tenerte con nosotros acá. Ella en este momento está apoyando en el Secretariado Nacional de Pastoral Social en temas de la investigación, el observatorio y bueno, muchas otras cosas. Bienvenida, Emilsen. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos por hacer parte de este espacio y por permitirme también estar en este espacio. Y nada, muchas gracias, contenta de estar aquí. Y pues nada, espero que esta noche sea muy productiva y arrancamos entonces, ¿sí? Listo. Entonces, como les decía Miguel, mi nombre es Emilce Ramos. Yo soy especialista en investigación del proyecto IFI, que es un proyecto institucional que se enfoca en el tema de investigación, formación e incidencia. Eh, la idea es poder retomar un poco esos aprendizajes que ustedes ya venían trabajando desde el lunes con nuestros compañeros William. Me avisan, por favor, si ahí pueden ver la presentación. Sí. Listo. Ok. Entonces, la idea es precisamente continuar con ese diálogo que se venía desarrollando en relación con herramientas para el análisis de la realidad. Para iniciar con, pues, con esta sesión quisiera... ay, me toca salirme para poder continuar. No, la siguiente ya. Quisiera iniciar con este ejercicio muy brevemente en unos minuticos para que por favor cada uno de ustedes a través del chat me puedan contestar estas dos preguntas. ¿Qué es lo primero que ven en la imagen? Y de qué color es el vestido. Es un ejercicio que espero que sea pues muy rápido para que podamos tener unos minuticos y en relación a esto pues la idea es que podamos generar un diálogo y una reflexión frente a esto. Entonces les pido por favor que a través del chat, del chat puedan contestar estas dos preguntas. Entonces ya... un tocador, una calavera. Sí, si ustedes se fijan, varios de ustedes tienen percepciones diferentes sobre lo que se está mostrando en estas imágenes. Esto es un debate bastante interesante precisamente porque así precisamente es el análisis de realidad. Al hacer un análisis de realidad, lo que hacemos es reconocer esos saberes previos que tenemos frente a una situación, a un fenómeno o a una problemática que dependen mucho de cómo vivimos o cómo experimentamos esa realidad. ¿Sí? No hay respuestas equivocadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mientras que algunas personas ven una calavera, otras personas ven dos mujeres, otros ven una persona sentada enfrente de un tocador, de un espejo. Entonces, digamos que así precisamente es que se hace el análisis de realidad. Hay diferentes perspectivas, mientras que otras personas ven el color de vestido dorado y blanco, otras personas lo ven de azul y negro. Esto quiere decir que precisamente esa trayectoria, ese análisis de realidad pasa precisamente por lo que nosotros entendemos como una experiencia. ¿Sí? Nosotros podemos analizar esa experiencia. Les agradezco a todos los que participaron y me contaron lo que podían ver. Precisamente para qué hacer ese análisis de realidad. Y es que ese análisis de realidad precisamente incentiva un proceso de reflexión crítica que parte precisamente de la experiencia e incentiva un diálogo de saberes. ¿Por qué? Precisamente porque no hay una verdad, una única verdad, sino que la forma en que percibimos esa realidad pasa precisamente por nuestras experiencias, por cómo vivemos y cómo entendemos ese mundo y cómo lo reconstruimos, ¿sí? Un poco retomando lo que trabajaron o lo que se trabajó en la sesión anteriores, ¿para qué hacer ese análisis de realidades? Precisamente incentivar un proceso de reflexión crítica que nos permita entender cómo vemos ese mundo, desde dónde lo vemos y también reconocer otras experiencias y otros y generar una posibilidad de diálogo frente a la forma en que otras personas también reconocen esas experiencias, ¿sí? En ese sentido, digamos que el análisis de realidad es un ejercicio que nos permite precisamente generar ese diálogo de saberes
que depende también desde nuestras trayectorias y que nos permite poder incidir sobre esa realidad en la medida en que pasa por nuestra experiencia y nos permite generar también unas nociones de cómo esperamos que transformar esa realidad. Ese es el sentido también político de realizar un proceso de análisis de realidad, y es que más allá de solamente ser espectadores, a partir del diálogo de saberes y del reconocimiento del otro también, desde su saber y desde su trayectoria, pues nos permite generar un consenso para poder construir alternativas que permitan la transformación social. Entonces, en ese sentido, para eso es importante seguir hablando de este tema de análisis de realidad, un poco retomando pues los primeros aportes que ya venían desarrollando mis compañeros desde la sesión pasada. Muchas gracias a todos por participar. Un poco el ejercicio era evidenciar eso. Cada persona desde su experiencia, de la manera en cómo ve el mundo, tiene una perspectiva, pero el objetivo es precisamente generar un diálogo sobre esas perspectivas para poder hacer precisamente construir esas alternativas de transformación social. Ay, no se deja cambiar. Entonces, inicialmente se habían hablado dentro de la primera sesión de formación del día lunes, se habló sobre 2 herramientas que se han o que se desarrollan para precisamente dar un análisis de esa realidad, ¿sí? Son herramientas que nos permiten adquirir información para tener de una forma más certera, digamos, para lograr obtener mayor información sobre esa realidad que estamos analizando. El día de hoy vamos a complementar esa mirada sobre las herramientas de análisis de información que nos permiten precisamente tener una visión más general desde donde nos paramos y poder complementar y generar ese diálogo de saberes a través de otras perspectivas y otras visiones. Entonces, vamos a iniciar con una herramienta participativa que se llama el árbol de problemas. El árbol de problemas es una herramienta que permite identificar y representar una situación negativa principalmente o un problema en relación con sus causas y sus consecuencias. En este sentido, es una herramienta que nos permite identificar un problema para identificar tanto causa o efecto, ¿sí? Este árbol de problemas generalmente se utiliza para poder identificar o desarrollar, por ejemplo, proyectos sociales que nos permitan identificar problemáticas cotidianas pues, digamos, del contexto, de la comunidad que estamos analizando, en la que estamos acompañando, para poder brindar alternativas y poder tener una visión general de esa problemática con el fin de realizar un proceso de planeación para abordarla, ¿sí? El árbol de problemas precisamente lo que busca es representarla a través de un esquema gráfico, ¿sí? Y lo que hace es que representar de una manera gráfica ese problema identificado desde el diálogo de saberes. El tronco representa el problema principal, identificado las raíces. La idea es que en las raíces se ubican cuáles son las causas de ese problema. Precisamente a través de ese diálogo, el objetivo es generar una reflexión crítica de cuáles son las situaciones que inciden para generar ese problema. Y las ramas o el follaje es lo que nos permite identificar las consecuencias o efectos de ese problema, ¿sí? ¿Cómo podemos desarrollar esto o cuáles son los pasos de desarrollo para llevar a cabo el árbol de problemas? Inicialmente, para poder desarrollar esta herramienta, hacemos una lluvia de ideas para identificar el problema central. Recordemos que todas estas herramientas son participativas. El objetivo es poder generar ese espacio en donde a través de la construcción conjunta podamos llegar a acuerdos para poder abordar esa realidad a partir de una reflexión crítica, pero también a partir de una construcción conjunta, ¿sí? Entonces,
para poder desarrollar ese árbol de problemas, inicialmente vamos a empezar con una lluvia de ideas para identificar cuál es el problema central. Siempre en todas las comunidades, cuando hacemos análisis de realidad, van a haber un sinnúmero de problemas, ¿sí? Que se pueden presentar, porque como hemos explicado, pues esto pasa también por la experiencia y la reflexión que cada uno hace desde su trayectoria y desde lo que ha vivido y lo que ha sentido, ¿sí? Y como somos tan diferentes, la idea es precisamente que a través de estas herramientas pues podamos construir consensos. Entonces, generalmente se parte de una lluvia de ideas para identificar el problema central. Posteriormente vamos a hacer un proceso de priorización de la problemática como la más importante. Es a partir de aquí que generamos un diálogo para poder identificar y priorizar esa problemática que será la problemática que vamos a abordar, ¿sí? Paso seguido, vamos a identificar las causas del problema, es decir, vamos a identificar aquellas condiciones que influyen o determinan el surgimiento del problema. Es responder básicamente a la pregunta, ¿por qué ocurre esto? ¿Sí? Este proceso de construcción nos permite identificar muchas veces factores que a veces no teníamos en cuenta frente a una situación que está sucediendo, pero que desde nuestra perspectiva solamente se limita a un factor. Con el diálogo de saberes y en la interacción con las otras perspectivas de las demás personas, lo que podemos identificar son varias causas y factores que influyen en que se surja este problema. Al identificar estas causas, entonces ya podemos pasar a examinar esos efectos o consecuencias que genera el problema o qué impacto tiene frente a la comunidad en donde se desarrolla este problema. Teniendo en cuenta ya estas tres elementos, que es la priorización de la problemática, las causas y las consecuencias, el objetivo es que a partir de la identificación de estos elementos ya podamos establecer una situación deseada frente a cómo queremos abordar esa problemática. Entonces, por ejemplo, un problema que ha sido muy frecuente, identificado por varias comunidades, es el embarazo adolescente. Entonces, a partir de ahí podrían salir un sinnúmero de causas y de consecuencias, que la idea también es poder imaginarnos cómo vamos a poder abordar ese problema entre todos. No es un problema y de ahí es lo importante de este tipo de herramientas, y es que estas herramientas permiten visibilizar que los problemas no son solamente de una persona, ¿sí? Para poder hacer un análisis de realidad es necesario poder contemplar los otros puntos de vista y también entender que nosotros tenemos un poder de transformación sobre ellos. A veces podemos entender que un problema es muy lejano, pero es a partir de la acción articulada y el trabajo conjunto que podemos transformar esas realidades. Entonces, a partir de aquí ya podemos visualizar qué situación deseada podemos tener para poder abordar esa problemática y comenzar a identificar maneras para poder abordar esa problemática, ¿sí? Entonces, a partir de ahí vamos a identificar cuáles son las posibles actividades que podemos desarrollar para poder transformar esa realidad. Teniendo en cuenta esto, pues ya el último elemento pertinente para el árbol de problemas es definir acciones y configurar alternativas para dar solución a esa problemática. Cuando ya hemos logrado identificar ese problema, las causas y las consecuencias, pues ya podemos generar procesos de acuerdo comunitario para comenzar a abordarlo y generar un proceso de cambio frente a esa problemática. Ahora bien, en relación con la segunda herramienta, que es, no sé si la cámara, si los deja ver, yo me la paso corriendo. ¿A ustedes sí los deja ver? Sí, Emilce, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Me disculpan, es que esta es como la segunda vez que he trabajado en Zoom, entonces no tengo claridad de la herramienta. Muchas gracias. La segunda herramienta de análisis de realidad, que necesariamente se articula con el árbol de problemas porque son complementarias, es el mapa de actores. Este mapa de actores es una herramienta que consiste en identificar un listado de posibles actores, pero no se queda solamente en el listado, sino nos permite dar la posibilidad de identificar sus funciones, las relaciones entre los diferentes actores que intervienen en una situación, en un fenómeno, en una comunidad, para poder
pues conocer los objetivos del por qué están en esa comunidad, del por qué o qué pueden aportar para fortalecer esa iniciativa o para abordar esa problemática, y nos permite entender esas interacciones y proyectar a futuro qué podemos desarrollar a través de las relaciones entre esos diferentes actores. En este sentido, el mapa de actores es una herramienta, perdón, también es una herramienta participativa que contribuye a determinar tanto responsabilidades como actores que pueden generar posibles relaciones de comunicación para planear e implementar actividades para abordar esas soluciones a las problemáticas que se presentan dentro de una comunidad. Aquí este es uno de los mapas de actores muy sencillos, digamos, es uno de los más sencillos, porque la ventaja de estas herramientas, al ser participativas y parten de un sentido de flexibilidad, ¿sí? No todas las comunidades son iguales, entonces unas tienen características particulares y de acuerdo a esas características podemos adoptar o flexibilizar estas herramientas de tal forma que permita adaptarse a esas particularidades de cada comunidad y de así poder analizar de una mejor manera o de una manera más pertinente esa realidad de las comunidades en donde estamos trabajando. Entonces, este mapa de actores es uno de los más simples, digamos, como de los más sencillos, y ya les voy a explicar entonces cuál es el sentido de este mapa de actores. Aquí en la fotografía pueden ver ya un mapa desarrollado y estos, digamos que tiene unos pasos. Para poder desarrollar este mapa de actores, entonces en primer lugar hay que delimitar un objeto de nuestro mapa, ¿sí? Entonces, como está articulado al árbol de problemas, con el árbol de problemas podemos identificar una problemática de nuestra comunidad. Habíamos dicho embarazo adolescente, ¿sí? Entonces, para también como nos permite generar alternativas a esa problemática, pues nos permite entonces delimitar un objeto para nuestro mapa. Entonces, por ejemplo, lo que nuestro futuro deseado en torno a esa problemática es disminuir el riesgo de embarazo adolescente a través del fomento de la cultura y educación para proyecto de vida, por ejemplo, ¿sí? Ese podría ser nuestra situación deseada. Entonces, a partir de esto vamos a generar un proceso de delimitación de nuestro mapa, ya que este mapa de actores nos va a permitir identificar esas iniciativas o situaciones que vamos a abordar, de modo que el mapeo incluya solo los actores involucrados en dicho tema, ¿sí? Entonces, esto nos va a permitir que, por ejemplo, en relación al fenómeno de embarazo de adolescente, podamos identificar los actores más pertinentes para desarrollar esas alternativas de construcción de realidad que pues vamos a desarrollar a través de este proceso, ¿sí? Posteriormente, el objetivo es que también se haga una lluvia de ideas para identificar un listado de actores sociales e institucionales involucrados en la situación que representa esa iniciativa, ¿sí? Así como sus funciones. Entonces, por ejemplo, si en nuestro caso estamos hablando de embarazo adolescente, vamos a poder identificar, no sé, la Secretaría de Salud, la Comisaría de Familia, los docentes de la institución educativa, de tal forma que también podamos mirar sus funciones y cómo pueden contribuir para abordar esa problemática. Posterior a esto, se va a hacer una categorización de los actores identificados para que podamos identificar si, por ejemplo, pertenecen a instituciones públicas, si hacen parte de instituciones privadas, si hacen parte de organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro, asociaciones comunitarias, o precisamente la idea es poder identificar y analizar esos actores que hacen presencia en una comunidad o en un territorio para poder saber de qué manera nos pueden contribuir a construir estas alternativas al fenómeno. Siguiendo, pues, digamos, a esto, ya es precisamente desarrollar ese análisis para identificar el tipo de relación o los niveles de influencia entre los actores, tales como si son de cooperación, si son de conflicto, si, digamos, en relación a ese fenómeno, pues es indiferente o puede generar confianza, o si, por ejemplo, tiene mayor o menor influencia frente al fenómeno, ¿sí? El objetivo es
también que a través del mapa podamos crear unas convenciones que nos permitan identificar esas formas de relación para poder diseñar también estrategias que nos permitan abordar esas relaciones y fortalecer, digamos, la iniciativa o el análisis que estamos desarrollando. Entonces, para esto vamos a desarrollar, o les voy a explicar, digamos, cómo se desarrolla un mapa de actores a través de un ejemplo. Y es, por ejemplo, es un ejemplo muy común, digamos, que es muy cotidiano, es la formulación, por ejemplo, del proyecto institucional de educación para la sexualidad. Digamos que generalmente en las instituciones educativas se viene desarrollando este tema, se habla mucho, por ejemplo, de embarazo adolescente, de la manera en cómo diferentes prácticas se están volviendo cada vez masivas. Bueno, esto es como un tema muy cotidiano, ¿sí? Entonces, a modo de ejemplo, pues vamos a tomar este de formulación de proyecto institucional de educación para la sexualidad, siguiendo un poco con la línea que hemos abordado. Entonces, para eso hay unas preguntas orientadoras para el desarrollo del mapa, y es ¿qué actores de la comunidad educativa intervienen en el proceso de formación de la educación para la sexualidad? ¿Qué tanta influencia tienen sus acciones en el desarrollo del proyecto? ¿Cómo es esa relación? ¿De qué manera puede fortalecerse esas relaciones? Es un poco lo que hemos abordado hasta este momento. Y a continuación les voy a mostrar. ¿Se cambió? Así. Ya. Entonces este es un mapa de actores. Entonces, aquí en el centro identificamos la problemática, iniciativa o situación que vamos a analizar, ¿sí? Si ustedes se fijan, digamos, este mapa de actores lo que busca analizar es como los actores que intervienen. Entonces, en este caso se identificaron 4 actores fundamentales, que es, por ejemplo, la institución educativa, las familias, otras instituciones y los estudiantes, siendo precisamente el centro, pues, el fenómeno que estamos analizando. Entonces, estos círculos que ustedes ven acá es en relación a la cercanía o la distancia que tiene en relación al fenómeno, ¿sí? Entonces, acá están las convenciones en relación con cómo son estas relaciones frente a la problemática o a la situación que estamos analizando. Entonces, por ejemplo, en algunos colegios hay un área de orientación o de psicología, que es la que se supone que brinda como los lineamientos para poder desarrollar todas estas prácticas o esas estrategias de educación para la sexualidad. Por lo general, digamos que es la más cercana para el desarrollo de los planes de educación para la sexualidad. Sin embargo, hay otros actores. Entonces, dentro del marco de la institución educativa podría ser el director, el profesor de sociales, profesor de artes, los docentes en general, las familias, pues grado 11, digamos. Esto es el desarrollo de un ejercicio que con instituciones educativas, este es un ejemplo que se llevó a cabo con este tipo de comunidades, y digamos que esto fue lo que se logró identificar por parte de los actores que intervenían en ese fenómeno. Entonces, estos, por ejemplo, otras instituciones son otro tipo de programas que estaban llegando a la institución y que generaban también otro tipo de formación que contribuían a abordar ese fenómeno. Entonces, en ese momento, pues digamos que era el DILE, que ese sí es una institución, digamos, como reconocida un poco, pero también habían programas de la Secretaría como RIO, que lo que buscaba era formación en proyectos de vida y demás, o incitar, que buscaba también como iniciativas juveniles. Este fue como la primera identificación de los actores que intervenían en ese proceso de educación para la sexualidad, ¿sí? Entonces, ya tenemos el primer punto, que es la identificación de actores. Posteriormente, entonces, pasamos a identificar la manera en que se relacionan esas instituciones y esos actores para poder también generar unas posibles acciones frente al tema. Entonces, por ejemplo, los profesores de sociales, cuando estábamos haciendo el proceso de identificación, nos dábamos cuenta que el profesor de sociales nos podía contar sobre la historia de la sexualidad y ver que la sexualidad era un poco más allá de lo genital, sino que también tenía una construcción social y demás, ¿sí? Profesor de artes, pues nos contaba también que a través del arte podía mirar el cuerpo de otra manera, ¿sí?
Entonces, digamos que cada uno de estos actores aportaba en cierta medida al análisis de realidad que estábamos haciendo o podía aportar precisamente al fortalecimiento de esos planes de educación para la sexualidad. Sin embargo, lo que nos dábamos cuenta es que la relación entre ellos, más que de articulación, era conflictiva. ¿Sí? Entonces, para poder abordar esta problemática central que da el fortalecimiento de la educación para la sexualidad, inicialmente teníamos que contemplar un proceso de comunicación asertiva, de trabajo articulado entre los diferentes actores, porque de lo contrario no íbamos a lograr el impacto que necesitábamos lograr en relación a este tema de educación para la sexualidad, teniendo en cuenta que la educación para la sexualidad no solamente hablaba desde el tema de la genitalidad y demás, sino de cómo yo me relaciono conmigo mismo y con el otro. Entonces, en ese sentido, este mapa de actores nos permitió identificar estas relaciones y la influencia en relación con el objetivo final, que era precisamente formular un proceso de educación para la sexualidad en donde estuvieran hablando todos los miembros de la comunidad educativa un mismo lenguaje y reforzara la transformación de esa realidad. Estos son otros ejemplos. Entonces, por ejemplo, aquí este tipo de relación era distante, entonces muy pocos, había un quiebre entre los estudiantes de cada grado de orientación porque no se pedía orientación a los profesores, sino que cuando ellos querían saber algo de sexualidad, buscaban eran a los compañeros, a sus pares, que tampoco tenían mucho conocimiento, pero pues que como generaban confianza y estas relaciones, pues que eran personas de la misma edad que ellos, pues a veces había desinformación. Entonces lo que evidenciábamos era que con esa relación de quiebre había una necesidad de fortalecerla para poder abordarlas, digamos, como alternativas. Lo mismo, en diferentes grados, cuando ya mirábamos por grados, pues ya digamos los de grado 11 tenían una relación más cercana con orientación, por ejemplo, porque ya iban a salir, tenían que hacer su servicio social y demás. Estos son unos ejemplos prácticos de cómo se puede llevar a cabo estos análisis o cómo se pueden implementar estas herramientas para poder hacer un análisis de realidad. Lo importante y digamos como que la reflexión clave de esto, de estas herramientas y como tal de lo que implica el análisis de realidad es que la realidad no solamente es algo que está cotidianamente, o sea, para poder hacer un análisis de la realidad, digamos, generalmente se tiene la idea de que son unas personas especializadas en desarrollar cierto tipo de herramientas y de elementos, pero un análisis de realidad se construye a partir de la voz de todas las personas que están involucradas en una situación o en un fenómeno. Eso es fundamental porque esto nos permite también empoderar, digamos, tanto a las personas de manera individual como a las comunidades en la transformación de esas problemáticas, sin necesidad de que hayan interferencia por externos ni demás. O sea, el objetivo es precisamente identificar que desde nuestro sentir también se puede construir siempre y cuando podamos lograr construir consensos para buscar alternativas a esas soluciones. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Sí, hay varias preguntas que van haciendo. Entonces, lo primero, pues, que encontramos acá es, el padre Pablo dice, el análisis de realidad es también una toma de conciencia del estado de la realidad. Es más que la reflexión. Claro. También, pues, no sé si tú quieras ahondar un poco y luego también hay una pregunta de cómo delimitar o abordar el problema. De pronto quieren que profundices un poco más en ese, cómo delimitar, cómo abordar el problema. Claro, sí, en respuesta al primer comentario, sí, precisamente el sentido político o sociopolítico del análisis de realidad no solamente, no se limita a una mera reflexión, no, digamos, es precisamente empoderar a los sujetos y a las comunidades para poder transformarla, ¿sí? Esto parte desde un enfoque sistémico, y es decir, pensarnos que digamos, no es como cada partecita por allá haciendo sus
sus cosas, sino que precisamente al entenderlo como un sistema es que el todo depende de la parte, pero la parte también necesita de las demás partes para formar el todo, ¿sí? Entonces, en este sentido es que podemos pensar en que este ejercicio de análisis de realidad pues nos permite también tomar una conciencia frente a esto, a este medio en donde nos desenvolvemos para poder transformarlo. Y lo hacemos cotidianamente, cuando escogemos, por ejemplo, un canal para ver noticias y no el otro, cuando escogemos, por ejemplo, desarrollar ciertas actividades o tener ciertas prácticas con nuestra familia o con nuestros hijos, tratando un poco de cambiar lo que históricamente ya hemos aprendido, ¿sí? Este tipo de decisiones que tomamos diariamente pues nos permiten transformar esa realidad, ¿sí? ¿Y cómo se delimita el problema? Cuando trabajamos con comunidades, por ejemplo, cuando analizamos una realidad, es muy importante delimitar esto que vamos a analizar, porque si no nos puede dirigir a un sinfín de cosas, ¿sí? Y es precisamente, está muy relacionado en qué queremos, qué tenemos y cómo qué queremos lograr, ¿sí? Es qué podemos también hacer, es poder identificar qué tenemos y qué podemos hacer también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando se trabaja con comunidades, una de las problemáticas más frecuentes o que señalan más es, no, es que aquí, digamos, el Estado no hace presencia, acá no, acá pues una villa nunca se va a poder desarrollar, ¿sí? Si bien es cierto, por ejemplo, a través de ese trabajo conjunto de la comunidad no se va a poder desarrollar la vía, sí se van a poder desarrollar ciertas prácticas que puedan de alguna forma generar una transformación en esa vía. Por ejemplo, caso una minga, son las reuniones en donde las comunidades hacen un sancocho, se reúnen y ellos con lo que tienen, por ejemplo, uno pone la pala, otro pone la comida, ¿sí? Cada uno aporta desde su saber y desde su experiencia para abordar esa realidad. ¿Cómo pues podemos limitar ese fenómeno? Pues precisamente en que, digamos, todo está por hacer, pero la idea es que no perdamos de vista de acuerdo a las capacidades y a los recursos que contamos. Esos recursos pueden ser de diversas maneras, no solamente económicos, sino recursos de talento humano, recursos de conocimientos. Digamos, es de acuerdo a esto que podemos delimitar para poder generar un análisis de realidad que contribuya a una transformación específica. Si bien es cierto, por ejemplo, en el tema de conflicto armado es muy difícil transformar unas dinámicas estructurales de desigualdad, que es lo que permite la reproducción, sí, por ejemplo, podemos generar unas prácticas cotidianas desde nuestro pequeño hogar, desde nosotros mismos para poder generar esa transformación, ¿sí? Entonces, básicamente lo que logramos hacer al delimitar pues esa problemática o ese análisis de realidad o esto que vamos a abordar es precisamente hacer un análisis profundo, una reflexión crítica de qué es lo que podemos hacer y en qué tanto tiempo, ¿sí? Porque esto también es importante sopesarlo. No sé si esto responde a la pregunta, no sé si hay más preguntas. Sí, hay más preguntas. Aquí están pidiendo, por favor, ¿puede explicarnos un poco más cómo se aplican y diferencian los conceptos de interés e influencia? Claro, el interés en la influencia, entonces, es, por ejemplo, cuando el interés, la influencia sobre los actores, eso es en relación a los actores, ¿cierto? Ujú. Entonces, la influencia es la capacidad, digamos, la influencia es como, o hace referencia a las relaciones de poder, digamos, entre los diferentes actores, ¿sí? Todas las relaciones sociales tienen unas relaciones de poder. Nosotros están en gran o en mayor o en menor medida, pero todas las relaciones son relaciones de poder, ¿sí? El objetivo es poder negociar para que, digamos, esas relaciones no sean de manera autoritaria, además, sino que logre ese equilibrio. ¿Sí? Entonces, la influencia que genera un actor sobre otro es porque, por ejemplo, cuando hablamos de un mapa de actores, por ejemplo, en este caso de la formulación de un proyecto institucional, digamos, si nos vamos a nivel normativo,
a nivel normativo, la Secretaría de Educación, por ejemplo, tendría mucho más poder que la institución, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay instituciones que no abordan este tema porque señalan que, pues que no es tema de ellos. Sin embargo, pues digamos, la Secretaría de Educación obedece a unos lineamientos generales que son parte de un consenso colectivo que dice que este tema es fundamental para el desarrollo de los muchachos y que incluso pues a nivel por sentencia de corte y demás se debe desarrollar, ¿sí? Entonces digamos que hay un sopeso de las relaciones de poder en cuanto a esos actores institucionales. La influencia se mide a través de esas relaciones de poder, ¿sí? El interés es la forma en que las acciones o prácticas de un actor están dirigidas para o que pueden desde sus prácticas, comportamientos, discursos, contribuir pues a esa problemática o a esa situación sin que necesariamente estén ahí metidos, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos del interés de, por ejemplo, la Secretaría de Educación, para seguir con este mismo ejemplo, entonces la Secretaría de Educación tiene un interés, pero digamos que la Secretaría de Educación no tiene como tal un representante frente a la formulación de ese proyecto institucional. Sin embargo, pues aunque no esté permanentemente ahí, puede ser un actor potencialmente de interés porque en dado caso de que no se cumpla la normatividad dentro del colegio, pues se puede acudir a este para que genere presión, ¿sí? Entonces, lo que podemos identificar son actores que estén presentes tanto en el territorio, que sean potencialmente aliados, pero que están marcando esa diferencia. Entonces, es mucho más fácil acudir a la Secretaría de Educación, por ejemplo, que al ministerio. Entonces, siempre son varios factores que van a estar jugando y que precisamente es por eso que se desarrolla el mapa de actores para poder generar ese análisis que nos permita identificar qué es lo más pertinente a la situación que estamos trabajando. Ok, preguntan también, ¿es posible establecer la relación de actores no solo entre ellos, sino relacionándolo con la temática central? Claro, precisamente ese es el objetivo del mapa de actores y es poder relacionar esos actores que consideramos que están presentes en el territorio, en la comunidad, que son pertinentes para el análisis de esa problemática, pero o que no, ¿sí? Pero que pueden ser pertinentes, o sea, es en relación a esos actores. Cuando nosotros hacemos un mapa de actores, lo primero que hacemos es una lista de actores que nos puedan servir, ¿sí? Para poder abordar esa problemática y ese fenómeno que es como lo deseado para transformarlo. Si no, pues no serviría, por ejemplo, en temas o serviría de otra manera, digamos, sería un poco más difícil y no sería una prioridad, porque digamos que su influencia sobre el fenómeno no sería tan directa para poder abordarlo. Entonces, por ejemplo, en el mapa podríamos poner, no sé, la Secretaría de Cultura, pero no está, ¿sí? Puede influir, pero digamos que como no hay una relación directa en este momento, pues podría ser mucho más difícil construir esa relación. No significa que no se pueda tener en cuenta. Sin embargo, pues puede ser una prioridad a futuro, a largo plazo, más no en este momento porque nos interesa seguir fortaleciendo, por ejemplo, las relaciones con los más cercanos, que sabemos que en corto tiempo nos pueden generar como tal ya un efecto sobre lo que queremos. Ok, hay otros comentarios, dice el padre Pablo, el enfoque sistémico no deja ver los intereses éticos y políticos que se esconden en la realidad, no deja ver los verdaderos directores de orquesta, parece que las cosas fueran causa y efecto. Dice, eso no es así, en todo hay intereses éticos y políticos. Las consecuencias de eso es la realidad que vivimos, por ello la realidad hay que analizarlo desde una perspectiva de crítica social. La Claro. violencia en Colombia no puede analizarlo desde la perspectiva sistemática. Digamos que precisamente eso es lo importante del análisis de realidad. Siempre van a haber diferentes perspectivas en relación a un fenómeno y es fundamental poner en diálogo esas perspectivas, ¿sí? Digamos, básicamente desde el enfoque sistémico, pues digamos, ese es el objetivo, pero también es totalmente válido que nosotros no lo podamos ver de esa manera, lo podamos ver desde otra realidad, como lo que dice el padre. Claro,
digamos, lo importante es que podamos generar un espacio de diálogo de esas diferentes percepciones, porque siempre van a haber, ¿sí? El objetivo precisamente es reconocer esas otras percepciones, esas otras posiciones y poderlas generar en diálogo. Si no es una, no necesariamente tiene que hacer la otra, puede haber algo en el medio, ¿sí? Entonces, de acuerdo, pues, digamos, desde mi experiencia profesional, yo diría que sí, pero lo que les digo, o sea, es precisamente el objetivo, es generar un diálogo entre las diferentes perspectivas. Puede que no sea sistémica, puede ser, claro, estructural, bueno, como otras perspectivas. El objetivo es poder precisamente poner en diálogo para poder identificar qué es lo más pertinente para poder abordar esa realidad. Ok, en este mapa de actores podemos identificar la relación que tienen con el problema. Claro, sí, digamos, sí, precisamente. Entonces, cuando les explicaba, por ejemplo, el problema del embarazo adolescente, entonces, el problema era el embarazo adolescente. Sin embargo, pues acá como estamos analizando desde la iniciativa, digamos que eso es la ventaja de estas herramientas, y es que las podemos acomodar de acuerdo a nuestros intereses, ¿sí? El objetivo es precisamente que podamos identificar como la iniciativa que pueda abordar ese problema, ¿sí? Porque para eso ya tenemos el mapa de actores que nos permite identificar tanto las causas, las consecuencias y demás, ¿sí? Aquí lo que buscamos es que, de acuerdo a ese análisis que ya hemos hecho en el árbol de problemas, podamos también identificar una posible solución, y esta posible solución es analizarla en cómo podemos influir o cómo podemos relacionar esos diferentes actores para que contribuyan a cómo abordar esa problemática, ¿sí? Entonces, básicamente, sí podría ser aquí, por ejemplo, embarazo adolescente. Y es que, claro, embarazo adolescente es porque, por ejemplo, y nos permite identificar esto. Entonces, aquí mismo lo podemos ver, y es que, por ejemplo, la orientación que se recibe, pues hay un quiebre en la comunicación porque pues no se da, ¿sí? No se da. Entonces, uno podría decir, sin ser reduccionista, por eso es importante hacer un análisis de realidad de diferentes actores, de diferentes perspectivas, de diferentes situaciones. Entonces, uno no podría reducir solamente a que, no sé, el embarazo de adolescentes porque no hay una buena comunicación en torno a estos temas, o porque, por ejemplo, las familias no se involucran. No necesariamente es una condición de la otra, pero sí nos permite identificar acciones para poder abordarla. Entonces, si aquí en vez de un plan de educación para la sexualidad ponemos embarazo adolescente, pues digamos que el objetivo se nos reduce un poco, pero nos permite también igual identificar cosas. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes son? Las preguntas serían otras. Entonces, no, ¿quiénes son la población más afectada por el fenómeno? Entonces, no, niñas de 10 a 15 años con bajos niveles de, no sé, socioeconómicos, ¿sí? Es, digamos que al cambiar el sentido de lo que estamos analizando, pues también van a cambiar, muy seguramente van a cambiar los actores también. Entonces, por eso es muy importante que podamos identificar muy bien y generar ese diálogo. Por eso son herramientas participativas para poder darle un direccionamiento adecuado, pues, al tema, y poder realmente identificar esas actividades o esas alternativas que nos permitan abordar la problemática. Ok, Emilce, me pregunta Milena, ¿con este modelo cómo se plantean indicadores cuantitativos o el análisis es solo cualitativo? No, también se pueden cuantitativos. Lo que pasa es que también depende, digamos, del interés que que cada persona le quiera dar al análisis. Claro, por ejemplo, entonces aquí lo que queremos, y de hecho en este proyecto fue muy común, el desarrollo de análisis de indicadores cuantitativos. Entonces, por ejemplo, en la formulación de los planes de educación para la sexualidad, entonces uno de los indicadores más básicos que recuerdo era, por ejemplo, eh, número de cátedras o de talleres en relación al tema de violencia de género, porque digamos que esto también hacía parte pues de la educación para la sexualidad. Eh,
Otro era como número de embarazos adolescentes en un año académico, por ejemplo. Y era porque, digamos, cuando se planteó esto en uno de los colegios, era porque habían muchas, las niñas era, pues, digamos, hubo como un tiempo en donde hubo muchos casos de embarazo adolescente, entonces estaba identificando qué era lo que estaba pasando. ¿Sí? Entonces, la idea era poder evidenciar que a partir de la implementación de ese plan que se estaba construyendo, pues que eso efectivamente tenía un impacto en disminuir el número de casos, ¿sí? Obviamente hay que tener cuidado cuando se hacen esas relaciones porque no necesariamente son condicionantes. Entonces hay que tener como cuidado frente a esos indicadores, pero sí, digamos que la idea es precisamente que ya identificando estos elementos, pues ya se puedan formular se puede hacer una planeación que en términos tan cuantitativos también nos permite identificar si estas actividades que se están desarrollando pues realmente están generando un impacto o no. Ok, Majid nos dice que te pide el favor que si puedes ampliar algunas orientaciones metodológicas con respecto al árbol de problemas, en el sentido de saber qué enunciar adecuadamente las problemáticas, incluso ilustrar sobre qué no debería ser un problema. eh, es básicamente eso. Listo. Frente al árbol de problemas, entonces, digamos que el problema, como les decía, entonces, hay múltiples problemas pues en las comunidades, o, pues, para hacer un análisis de realidad siempre van a haber múltiples problemas. Eso depende de qué queremos, cuál es el tiempo, lo que les decía inicialmente. Entonces, eso depende de los recursos con los que contemos, el tiempo, eso depende de muchas cosas para poder identificar y abordar ese problema. Precisamente, por ejemplo, cuando trabajamos con comunidades, cuando van a desarrollar un proyecto comunitario, lo que identificamos primero es qué podemos, digamos, cuál es la situación que más los afecta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un proyecto comunitario, un proyecto de fortalecimiento comunitario que tiene como objetivo desarrollar iniciativas que fortalezcan esas relaciones comunitarias, entonces, si el proyecto se está contemplando para un año, pues se pueden realizar eh, se pueden abordar ciertos problemas, ¿sí? Por ejemplo, entonces, no, en un año uno de los problemas es que acá no tenemos redes comerciales para poder distribuir nuestros alimentos o los productos que generamos, ¿sí? Pero para eso necesitamos pues que el Estado venga y construya las vías, que además baje los precios de los insumos, que sí, hay un montón de cosas que siempre van. Por eso es tan importante el árbol de problemas en el sentido de que nos permite identificar tanto esas causas como esos efectos, pero también nos ayuda a delimitar también nuestro accionar de acuerdo a los recursos. Una comunidad que se plantea, por ejemplo, abordar en un año pues un problema de acceso veredal, por ejemplo, pues no puede esperar que en un año se pueda desarrollar todo un proceso de articulación a nivel institucional, tanto con instituciones de nivel central como instituciones a nivel regional, porque para eso pues se requiere un poco más de tiempo, ¿sí? Entonces, digamos que la delimitación de esos problemas para abordarlos también está muy de la mano con el apoyo de las otras herramientas que ustedes ya han trabajado, por ejemplo, el mapa, la cartografía social, y la línea de tiempo, porque nos permite identificar, digamos, esas problemáticas que son más pertinentes para abordarlas. Si venimos pidiendo desde hace 60 años, pues que nos arreglen la vida, va a ser muy complicado que, por ejemplo, en un periodo de 6 meses o un año, pues les podamos abordar, ¿sí? Entonces, tal vez lo que podamos abordar sea la atención o la adecuación de un tramo para a través de lo que podamos desarrollar nosotros, porque a través de la mano de obra que tenemos vamos a hacer una olla comunitaria para arreglarla, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que podemos identificar también y delimitar nuestro problema, ¿sí? Es de acuerdo a los recursos, a las capacidades. Si solamente somos 3 personas, por ejemplo, que estamos haciendo, no sé, ese análisis para poder seguir trabajando y abordarlo,
pues va a ser mucho más difícil que, por ejemplo, en un año se hace la adecuación de un tramo grande de la vía, ¿sí? Entonces, eso está muy de la mano con los recursos que tenemos y de cómo podemos contribuir, pues, digamos, a abordar ese problema, como de los recursos que tenemos, del tiempo que disponemos y de cómo también queremos aportar a la transformación, de qué manera lo queremos hacer. Ok, vamos con la última pregunta para que podamos hacer el taller que nos plantea Milsen. Dice el padre Harold, ¿cómo identificar los actores ocultos, no visibles, como por ejemplo los medios de comunicación masivos, la cultura dominante dirigida a la autosatisfacción o otros agentes no evidentes? Claro, es que eso es fundamental cuando hacemos un análisis de realidad y es que siempre van a haber esos factores culturales que van a influir. Por eso es importante también delimitar lo que vamos a abordar, porque pues digamos hay unos procesos culturales, históricos, que generan también la reproducción de ciertas dinámicas o de ciertas prácticas que nos van a dificultar, digamos, a poder abordar de manera efectiva ese problema. Por ejemplo, con el caso de embarazo adolescente. No solamente era la formulación del plan y eso un poco también eran las recomendaciones que se hacían por parte de las instituciones educativas a los actores institucionales, en este caso pues la Secretaría de Educación, y era para poder abordar ese fenómeno, pues tenemos que identificar que esto también es un problema que va más allá de las puertas de la institución y es que hay unas prácticas machistas, hay unos factores económicos que juegan, hay unas relaciones de poder que también están interactuando todo el tiempo frente a la reproducción de esas problemáticas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, por eso es importante delimitar muy bien lo que queremos abordar para que no se nos pierda de vista pues el tiempo y los recursos que vamos a implementar para poder abordar ese problema. Listo, Milsen, vámonos al taller que nos vas a proponer para esta noche. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que haya aportado un poco el conocimiento, esta socialización de las herramientas. Como parte, si tienen, digamos, algunas más preguntas, se pueden comunicar conmigo. Bueno, la idea es que puedan desarrollar y poner en práctica, digamos, estos conocimientos en relación ya a un problema particular y es poner estos saberes en práctica, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues la idea es que a través de este caso que traigo, pues para que ustedes por favor lo analicen, que se llama Swatcha, un crítico panorama ambiental, puedan utilizar estas herramientas abordadas. Ahí precisamente ustedes Miguel, no sé si tú me puedes hacer el favor de compartir Ok, ok, el, ya, el- ok, ya les voy a mandar el archivo para que ustedes lo tengan allí al grupo de WhatsApp. Una pregunta, Milsen, que fue la pregunta que le hice también a Mario y a William. Ujú. Si ellos ya en el avance de su trabajo, yo puedo facilitarles tu correo electrónico y si ellos ya en el avance de trabajo te pueden invitar para decirte, Milsen, mira cómo vamos y para que tú les digas, van bien, van mal, ajusten aquí, cómo así, pero sí, como que tú que eres pues investigadora les aportes un poco en el trabajo, pero ya cuando estén avanzados, no la inviten para decir, Milsen, ayúdanos, no, Milsen, mira lo que estamos haciendo, ¿vale? Y entonces, Por si tú me supuesto, permites, pues ahí les puedo compartir, ¿ok? claro que sí. Digamos que una de las dificultades es que el tiempo es muy corto, o sea, realizar un proceso de análisis de realidad es de carácter investigativo, precisamente, es también poder tener una mirada investigativa frente a esos temas para poder saber delimitar el problema, poder identificar de manera adecuada, porque es un tema de práctica, digamos, yo vengo estudiando esto desde la carrera hace, no sé, más de 11 años y hay muchas cosas que aprender todavía. Entonces, claro, en un tiempo tan reducido, pues es muy complejo, digamos, poder aprender todos esos elementos necesarios para poder implementar estas herramientas. De mi parte, claro que sí, siempre estará las puertas abiertas para cualquier inquietud y para cualquier acompañamiento que se requiera. Ok, acabo de compartir el archivo. Me confirman si ya lo recibieron. Por favor, los lo envío al grupo de WhatsApp para que me confirmen si ya tienen el archivo para que puedan trabajar ahorita porque ahí está el link y ahí están las preguntas. Ok, listo, ya lo recibieron, Emilsen.
Vale, entonces el objetivo es precisamente que por favor lean el artículo, identifiquen en relación, hay varias problemáticas que se mencionan en relación como a la situación que se analiza, pero que ustedes puedan identificar a partir de ese diálogo en equipos, porque tengo entendido que van a trabajar también en equipos, entonces la idea es que puedan responder estas preguntas orientadoras e implementar estas herramientas que hemos abordado el día de hoy y si es que en la medida de lo posible también las que se abordaron el día de la sesión, pues las que se abordaron el día lunes en la sesión con los compañeros William y Mario, pues que ustedes puedan abordar también como a modo de práctica para poder identificar e implementar estas herramientas. Las preguntas orientadoras responden a las dos herramientas, es cuál es el principal problema identificado en el artículo, cuáles son las causas y consecuencias de la problemática identificada, qué alternativas de solución se podrían proponer, qué iniciativa para estas alternativas se priorizarían y qué actores sociales e institucionales intervienen, ¿sí? Cómo se relacionan entre ellos. Entonces, la idea es que puedan poner en práctica estas herramientas a partir de este estudio de caso, que es una nota de periódico. Ok, entonces, ¿de cuántos serían los grupos, Nielsen? Con 5, yo creo que 5. con 5 se puede Michael. generar. Con 5, ya 7 creo que es un poco complejo, pero sí, de 5 máximo 7, porque Ok, sí es Michael. importante. Ujú. Listo, entonces nos vamos a grupos. 5 personas. Volvemos, Michael, faltando unos 2 minuticos para las 9 para los avisos parroquiales. Muchas Listo, gracias. perfecto. Quedo pendiente también Nielsen, de gracias. Ahí Gracias. estamos. Entonces nos volvemos a ver ahorita. Vale. Ahí les va a llegar a ustedes una invitación, entonces sencillamente da clic sobre dice unirse y ahí ya están ustedes con el grupo. Correcto, Miguel. Miguel, ¿cómo me salgo? ¿Cómo salgo la presentación de ahí? Arriba, en la parte de arriba está una pestaña, ya, ok, ya. Gracias. Listo, y ahí ya te debe aparecer un botoncito que dice unirse y si quieres, pues qué bueno. Listo. Vale, gracias. Ahí voy a estar entonces. ¿Y uno puede pasar entre grupos? Tendrías que decirle a Michael que te ayude con Sí, ese tema porque sí no sé puedes. cómo. Puedes hacerlo sin problema. En la esquina inferior derecha hay algo que se llama sección de grupos o rooms. Accedes ahí y seleccionas el grupo al que quieres entrar. Ay, súper. Esta herramienta es súper chévere. Sí, no, eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Uno que está Ahí- acostumbrado ahí a Teams. Sí, sí, claro, no, a mí me ha tocado Teams, Meet, no, eso. Pero sí, este caso, el de Suacha, y trabajar unas preguntas, pero toda esta reflexión en grupo, en equipos, nos ayuda a llevar mucho material hacia el equipo de trabajo, ¿sí? La idea es que ustedes todo esto lo trasladen, esta reflexión, esto que ustedes están trabajando, lo trasladen a sus equipos de trabajo y allí se vuelvan a hacer esas mismas preguntas que nos planteaba o que nos dejaba Emilsen para poder profundizar un poco en el tema, ¿sí? La idea es aprender a manejar las herramientas, pero estos ejercicios nos van ayudando y nos van adiestrando poco a poco. Ella, como lo decía, lleva casi toda su carrera haciendo estos ejercicios y todavía siente que a veces no, sí, todavía a veces no es tan fácil. Entonces, pues seguramente que para quienes estamos apenas empezando en el manejo de estas herramientas, pues no es tan fácil. Bueno, muy bien, espero que, como les decía, hayan podido aprovechar el espacio para el ejercicio. Algunos temas que son importantes. Entonces, hemos estado toda esta semana en revisión de listas, entonces, organización de los equipos de trabajo. Ya hay equipos que ya han tenido una reunión, 2 reuniones, están de una vez poniéndose de acuerdo en su trabajo final. No tenemos mucho tiempo, entonces, como les decía, no se trata de hacer un trabajo para una maestría o un doctorado, pero sí se trata de hacer un trabajo muy bien hecho, con muy buena calidad, como ha sido todo hasta ahora en la Escuela de la Calidad y en este diplomado. Entonces, yo también ya esta semana retomé el tema de la lista oficial de los estudiantes con Unimonserrate.
Yo espero que mañana ya pueda tener esa lista para también dejarla en el grupo para que ustedes puedan revisar. Y es importantísimo que ustedes aparezcan registrados en esta lista, y quien no aparezca inmediatamente me reporta, no estoy en la lista, y es porque este es un trabajo muy arduo, porque hay gente que entra, sale, viene, entonces no hemos podido terminar esta tarea. Felicitaciones, como les decía, a quienes ya están haciendo sus reuniones de equipo. Ya tenemos, mañana también les publico los correos electrónicos, tanto de William como de Mari, como de Milsen, para que los puedan en algún momento como facilitadores acompañarlos en algunas de sus reuniones para orientarles y ayudarles en el trabajo que ustedes van a presentar al final. Aquí es importante que aquellos participantes que se retiren por fuerza mayor, por enfermedad, por la situación, sí, es entendible, ojalá no se retire nadie, ojalá. Y yo le decía en estos días a un estudiante que ya hemos recorrido 90 kilómetros, nos faltan 10 nomás. Entonces 90 frente a 10, ya 10, eso lo sacamos. Y la idea es que terminemos esos 10 que nos faltan y podamos graduarnos todos. Qué rico podernos llegar a graduar todos. Entonces es importantísimo que si algún estudiante por fuerza mayor, ya porque no se pudo, es importante que nos lo deje por escrito en un correo a la Escuela de la Caridad. Sí, por favor, eso es claro, para que al final yo pueda también mirar las listas y no leer diplomas de gente que se retiró pero que nunca avisó, ¿vale? Entonces es muy importante eso, esa es una cosa clave. También otra cosa que tenía pendiente que era, bueno, hay gente que todavía está viendo el tema de los grupos, entonces ya me están acabando de llegar los grupos de trabajo. Si alguien no está en esos grupos de trabajo, es importante que nos lo diga. Mira, no estoy en el grupo de trabajo. eh, Esta es una lista que no sé si ya la están viendo, me ponen en el chat si la están viendo. Sí, Espero que señor. sí. Ok, gracias, Marcelita. Entonces aquí está Arquidiócesis de Cartagena, ¿sí? Está Antioquia, que hasta ahora van 5. Entonces, si hay alguien que no tenga grupo, por favor, mire, acá están recibiendo a las personas, ¿sí? Acá está el Huila y Caquetá, ¿sí? También ya Santa Marta, Sincelejo y Riohacha, Diócesis de Engativá, Diócesis de Facatativá, que es un grupo grande, pero pues sí, están juiciosos trabajando. Esta mañana estuve hablando con el Padre Jesús, muy juiciosos trabajando. Boyacá y otras regiones, sí, ahí están todos. Este fue un grupo también mixto, pero muy interesante, y seguramente que el trabajo que están haciendo es bien interesante. Arquidiócesis de Villavicencio, sí. El grupo latinoamericano y del Caribe, me pidieron que pusiera ese nombre allá, yo con mucho gusto. Francisca Cedeño, que estaba por fuera, ya la incluí también. Diócesis de Yopal, hay dos grupos, grupo 1 y grupo 2, tal vez son los grupos más grandes que hay. Nueva Pamplona, Diócesis de Montelíbano, también es un grupo grande. Diócesis de Magangué, sur de Bolívar, que fue tal vez el último grupo, que son, si hay personas que piensan que pueden unirse a estos grupos pequeños, ojalá, y que no tengan grupos, por favor, es importante que nos digan. Yo este grupo voy a esperar que a mañana, si hay algo más, y yo lo publico inmediatamente, para que es importante que se encuentren en estos grupos. Si no se encuentran ahí en esta planilla, pues preocúpense un poco, porque finalmente acá están los grupos para los trabajos finales. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, hay una cantidad de preguntas. No sé si Marcelita me ayuda o alguien me ayuda a leerlas. Bueno, dice Marcela Díaz, en nuestro grupo una persona se retiró del diplomado y 3 más no han respondido a las llamadas y reunión que ya hicimos a trabajar. Ok. En ese caso, ¿qué se podría hacer? Acá es importante, por eso les digo, o sea, si alguien se retira por fuerza mayor, porque es que ya faltándole a uno 10 para llegar a los 100, ya uno, pues no, hombre. Entonces es clave a que aquí nos digan, mira, por fuerza mayor, estoy muy enfermo, estoy súper, entonces, por favor, ¿sí? Entonces, eso es importante. Bueno, José pregunta que si Padre Sacoto tiene Sí, grupo. sí, él está en el grupo de Nubia, él me pidió que lo dejara en el grupo de Nubia.
Y Yaceni nos dice que ha pedido el favor que la incluyan en el grupo de Cartagena y que no ha podido recibir respuesta. Es importante que se comuniquen con Cartagena. Yo no sé si las personas que están liderando mañana me escriben como, oye, Miguel, yo soy el que estoy liderando el grupo y mi correo es este y yo los publico también para que, o aquí en el chat ustedes pueden publicar, mira, yo estoy liderando el grupo de Cartagena, esto es mi contacto, este es mi número, por favor llámame para que yo la pueda incluir. Sí, aquí creo que este momentico es el momento clave donde nosotros nos ayudamos todos para poder. Quien no tenga el grupo, diga, mira, yo quisiera estar en el grupo de Cartagena. Sí, por ejemplo, aquí, buenas noches, profesor Miguel, estoy en el grupo de Cincelejo, puede averiguar por qué no alcancé a mirar. Bueno, yo publico Bueno, mañana la lista, yo publico mañana la lista temprano para que ustedes puedan ver si están o no están. Si alguien no está, me puede comunicar inmediatamente o con el líder, por favor, con el líder. Cada grupo seguramente tiene un líder, un coordinador, alguien, o en este caso puede poner, si alguno de ustedes no, les pediría a los líderes que en este momento pongan su nombre y cómo se pueden conectar con ustedes. Es importante que lo hagan. Yo soy el líder del grupo tal, mi nombre es fulano de tal, mi correo electrónico es este, porque a veces la gente no quiere dar su teléfono porque está bien por cuestiones de seguridad, pero es importante que diga, yo soy Olga Monroy y soy la coordinadora y si quieren, mi correo electrónico es este y yo coordino a la Arquidiócesis de Bogotá, ¿sí? vale. Entonces, eso es importante. Magid nos dice que no han encontrado un integrante del grupo, se llama Jaime Isidro Barrera y pues que no saben quién es para poder hablar con él. Sí, por eso les digo otra vez. Traten de colocar los nombres de los líderes ahí para que los ubiquen. Olguita, sí están los grupos de Bogotá, ahí están los 3 grupos de la Arquidiócesis de Bogotá. ¿Quién más preguntas tienen? Ver. Ok, Miguel, Miguel, perfecto, monseñor. mira, solamente una sugerencia, tal vez que vos mismo en los grupos que nos vas a pasar mañana, de una vez tal vez a los líderes los metas en un cuadradito y listo, o un asterisco, cosa que los demás sabemos quién es el líder del grupo y listo, basta. Sí, claro, monseñor. Lo que pasa es que, por ejemplo, algunos grupos me han llamado y ya sé cuáles son los líderes, Ok. pero no en todos se han declarado. No sé en el grupo de ustedes, monseñor, quién está liderando. Eh, Magid fue la que me envió el correo. ella, que yo creo que nos centramos con ella. Ok, ok. Con Magid para cualquier cosa en el grupo que dice Ah, Boyacá y otras regiones, porque ese es un grupo Boyacá, mixto. Boyacá y el resto del país. Sí, hay uno de Zipaquirá, uno de Girardot, sí, hay de todos. Sí, entonces, pero bueno, pero ya tienen reunión, monseñor. El jueves tenemos, que el viernes tenemos, después de clase, tenemos la reunión otra vez, segunda Excelente, reunión. excelente, excelente, porque creo que ya van clarificando. Somos la Bueno, expresión más clara del país, dice Magid. Ok, listo. Luis Torres dice que por favor lo tengan en cuenta, que él es del grupo de la Amazonía y que él quiere ser parte pues, de este grupo y nos deja su número de teléfono. Ok, Magid, por favor, atenta, Magid, que ahí le Juan están Carlos preguntando. también, Juan Carlos Hernández nos dice, no tengo grupo, ¿me pueden unir al grupo de Boyacá y otras regiones? Oiga, eso tiene pedido, vea, monseñor. Ese Oh, grupo, vea, ese grupo. Oh, porque ya no se pueden tampoco muchos, ¿no? allá le mandaremos arepita boyacense. Vea, pues, José listo. Daniel dice, Edgar Pérez está levantando la mano. ¿Qué? Bueno, ya, Edgar feliz Pérez está noche para levantando la todos. mano. Ok, no sé quién más, por eso les digo, o sea, siempre hay líderes y si no averigüen quién es el como el líder. Yo mañana publico la lista, ¿sí? Lo que pasa es que no puedo publicar ni correos electrónicos, números telefónicos, solamente correos electrónicos. De pronto pondría algún correo electrónico de alguno de los grupos para que por lo menos Miguel, le puedan damos la enlazarse. palabra a Edgar Pérez que está levantando la manito. ¿Qué necesita Edgar Pérez? Porque son las 9:07, Edgar. Sí, por favor, Michael. Pregunte por el chat. Edgar Pérez, ¿qué necesita? Pregunte por el chat, por favor. Bueno, Edgar Pérez pregunta la asistencia de hoy. Ah, Recuerda, Edgar, que la asistencia está de 7:30 a 8 de la noche. Hasta esa hora estábamos registrando asistencia, ¿vale? Ok, si algunos tuvieron problema de conectividad,
como manifestaron algunos que me escribieron, me alcanzaban a escribir, siempre es importante que escriban un correíto. Mira, a la Escuela de la Caridad, tuve un problema de conectividad, hoy no pude llegar temprano, alguna dificultad, y manifiéstenlo, escriban, lo que es importante, es como la excusa, como en cualquiera de las universidades de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias a todos, les deseo una feliz noche. Monseñor, si nos regala por favor la bendición para irnos a dormir, Con o a seguir muchísimo- trabajando, o a seguir en reunión. con mucho gusto, muchas gracias. Damos gracias a Dios por el encuentro de esta noche, interesantísimo. Damos gracias a Dios también por el trabajo que hemos realizado como taller que nos va permitiendo vivir un poco lo que vamos a realizar en cada uno de nuestros grupos. Que el Señor nos ayude y nos bendiga, que fortalezca también el sentimiento de un pueblo y de un mundo que está padeciendo situaciones bien difíciles, que nos llene de fortaleza y de consuelo. Que el Señor nos permita salir prontamente de esta situación, que bendiga a los médicos, a los científicos, y que a nosotros nos ayude a ser solidarios con aquellos que están padeciendo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Una feliz noche para todos. Monseñor, muchas gracias. Igualmente para todos, buenas noches. Michael, gracias. Marcelita, Emilsen, no sé si todavía esté o ya se haya retirado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, que pasen buena noche. Ay, Emilsen, gracias, tan linda, gracias. Estén muy bien. Súper, súper, súper. Michael, muchas gracias. Listo, entonces, feliz noche para todos. Hasta luego. Chao.